Esto es Charlando de Historia y Mitos con Carlos Alberto El Pátula e invitados. Y la colaboración especial del licenciado Daniel Méndez Vivanco. Amigos del auditorio, muy buenas noches. Es un placer saludarlos hoy, sábado, fin de semana. Saludo a mi profesor, amigo y compañero, el licenciado Daniel Méndez Vivanco. ¿Cómo estamos? Muy buenas noches, Daniel. Estimado Carlos, muchas gracias por ese comentario, esa presentación que has hecho de mí. Te lo agradezco infinitamente y pues saludo al auditorio que está atento al desarrollo de este programa, aprovechando que es fin de semana, sabadito rico, a pesar del calor, pero rico en el descanso, rico en la relajación, esperando que se encuentren bien todos los que nos estén sintonizando, mi estimado Carlos. Así es, y mil felicidades, muchas felicidades a todos los docentes que nos están viendo. Sí, efectivamente, te comentaba yo fuera de cámaras y de micrófonos que ya desde pues, de prácticamente el jueves empezaron las convivencias de los maestros y las maestras con sus organizaciones sindicales, con sus instituciones, junto con sus directivos y directivas. Y este fin de semana, pues seguramente que los maestros y las maestras van a estar conviviendo, van a ir a compartir sus alimentos con sus seres queridos, con sus familias. Así es, Daniel. Bien, pues amigos docentes, amigos profesores, profesionales de la educación, muchas felicidades. Pues festejando en México, cada 15 de mayo se conmemora el Día del Maestro, fecha para agradecerle a los docentes, como bien lo acabas de decir, Daniel, su dedicación, el apoyo en la educación de los estudiantes en el país. ¿Por qué se eligió ese día? Se eligió el 15 de mayo para conmemorar la toma de Querétaro en 1867, cuando el ejército mexicano logró derrotar al Segundo Imperio de México. Además del triunfo en batalla, en esa fecha también se celebra a un personaje central en la historia de la educación religiosa, San Juan Bautista de La Salle, quien fue un sacerdote y pedagogo francés que educó maestros destinados a impartir clases a hijos de artesanos y niños pobres de la época. El 15 de mayo de 1950 fue declarado patrón especial de todos los educadores de la infancia y de la juventud y patrono universal de los educadores por el Papa Pío XII. Repito, San Juan Bautista de La Salle. Por eso muchas escuelas son lasallistas en honor a este santo. La historia del Día del Maestro. En 1918 se celebró por primera vez el Día del Maestro, el 15 de mayo en México. La fecha había sido elegida un año antes, cuando en el Congreso un grupo de legisladores comenzó a discutir la idea de homenajear al Magisterio de México. Los diputados Benito Ramírez en Veracruz y Enrique Viesca Lobatón en Coahuila fueron quienes presentaron el 27 de septiembre de 1917 en el Pleno del Constituyente. Unos meses atrás se había aprobado la Constitución que nos rige actualmente, un proyecto para la celebración. Al respecto, el investigador Alejandro Canales Sánchez, en un artículo publicado por el Seminario de Educación Superior de la UNAM, señaló: al presentarle el proyecto al Pleno de la Cámara, llamaron la atención sobre la injusticia prevaleciente con los profesores y la importancia de honrar y dignificar su labor. En consecuencia, propusieron una ley de 2 artículos. El primero para declarar el 15 de mayo Día del Maestro y el segundo para que los padres o tutores encargados de los niños los enviaran en ese día a la casa de sus maestros para saludarles, rindiendo el homenaje de su gratitud. A lo largo del siguiente mes, los legisladores discutieron los pormenores de la propuesta. Fue así que eligieron el 15 de mayo como la fecha ideal, además de especificar que esa jornada se suspendían las clases en todos los niveles educativos y era necesaria la organización de actividades culturales para promover el trabajo del magisterio. ¿Cómo se festeja? Aunque no es un día oficial de descanso, muchas escuelas suelen parar actividades en esta fecha y en otras todavía se organizan festivales con bailes, regalos y convivencia para celebrar a quienes enseñan a los menores del país, como es el caso que nos acabas de mencionar, Daniel. Como este año la fecha cae en domingo, algunos estados decidieron que el lunes no habrá clases, pero no aplica a nivel país, a nivel nacional. Pero pues yo creo que es una fecha muy importante porque hoy la imagen del maestro, desafortunadamente por los medios de educación y como ya lo mencioné en otros programas, desafortunadamente hace un sexenio prácticamente de Peña Nieto, pues se puso por los suelos la imagen de
del magisterio, de los maestros, de los docentes, de los profesores, a través de la mal llamada reforma educativa, en donde, bueno, tenía sus puntos interesantes, pero en donde los medios de comunicación aprovecharon pues para tirarle muy fuerte a los maestros y prácticamente nos dijeron, porque yo también soy docente, pues que éramos unos flojos, incapaces de ponernos al nivel educativo para brindar una educación de excelencia a los alumnos, y se empezó a atacar. Afortunadamente, varios sectores de la población pues también salieron en defensa de los maestros, otros se confundieron y siguen con la idea de que los maestros somos un gremio de flojos, un gremio mal preparado, pero no es cierto. El país camina gracias a la educación, gracias al esfuerzo de los docentes que día a día, de lunes a viernes, incluso algunos los sábados en los sistemas abiertos, ponen su granito de arena para que este país camine desde todos los ámbitos: preescolar, primarias, secundarias, preparatorias y niveles profesionales, como es el caso de las universidades, y tecnológicos, mi estimado Daniel. Fíjate, Carlos, qué bueno que estás haciendo estos comentarios en torno a los datos que nos presentas como nota introductoria, porque mientras tú hacías la lectura de estos datos, mi mente se remontaba hacia el pasado y aparte trabajaba ya ideas reflexivas que yo quisiera compartirles a nuestro auditorio. En primer término, ¿cómo es el paso del tiempo? Se acordará nuestro auditorio, tú también, mi querido Carlos, que ahora ya bien que encaja esto que voy a decir, este recuerdo que voy a hacer, encaja en el programa que encabezas, estimado amigo. Aparte de la ceremonia de reconocimientos a los maestros del gobierno del estado, en el caso de nosotros los veracruzanos, lo mismo sucediendo en el resto de las entidades federativas, se acordarán que allá en la Ciudad de México, a nivel federal, en la entonces Residencia Oficial de Los Pinos, en Los Jardines, el presidente de la República, en una ceremonia muy solemne, muy formal, con una comida con meseros, lleno de elegancia republicana, yo diría, con esos fondos de los jardines de la Residencia Oficial de Los Pinos, que son bellísimos, espero que se sigan conservando, pero ahí se premiaba, se otorgaban medallas, estímulos económicos y reconocimientos también a los maestros de 50 años de servicio. Esa era la distinción que hacía el gobierno federal. Ya le correspondía en esos momentos al gobierno federal entregar esas preseas. Seguramente nuestro público joven podría decir, ¿cómo maestros con 50 años de servicio? ¿Había? Sí, los había. Había maestros con 50 años de servicio, y yo recuerdo aquí en Jalapa, por otro lado, en un acto aparte, la máxima casa de estudios, nuestra máxima casa de estudios, la Universidad Veracruzana, premiaba a sus maestros. Estoy recordando a uno de mis maestros en la Facultad de Pedagogía, que de sus últimos actos se le entregó la medalla de estímulo económico y el reconocimiento público a través de un testimonio escrito por 55 años de servicio. Me refiero al maestro Arnulfo Pérez Rivera, ya no está en este mundo con nosotros, pero fue un maestro muy distinguido de la Facultad de Pedagogía, 55 años de servicio. Ahora bien, tú haces un comentario que yo quisiera complementar cuando dices bien que determinados medios de comunicación, y lo tengo que decir con nombres, esa ridiculización que se quiso hacer del magisterio, pues empezó con un medio de comunicación que todos conocimos, en el que el agente protagónico era Carlos Loret de Mola, con aquel documental de Panzazo, cosa que no se vale, pero recuerdo muy bien
una reflexión. Estábamos en esos momentos en los programas de Jorge Saldaña, allá en Jalapa, y Jorge Saldaña hizo una reflexión sumamente interesante. Dijo, pero hay antecedentes, hay condiciones prevalecientes que llevaron a estas personas a ridiculizar formalmente al magisterio. Y él se refirió, mi querido Jorge, se refirió a a un programa que pasaba en Televisa que se llamaba La Escuelita, y en donde ahí varios cómicos haciendo la caracterización de niños y niñas. Había una maestra, una gordita con una regla así enorme que le pegaba a todos los niños y las niñas de esa escuelita Sí. primaria. Y dijo Jorge Ortiz de Pinedo, ahí participaba también, y dijo Jorge Saldaña, eso es una forma de, ahí empezó a prepararse toda la estrategia para ir cambiando y dañando la imagen del nuestro magisterio. Eso le molestaba muchísimo a Jorge Saldaña. Yo conservo por ahí un documental que salió como contrarrespuesta al documental de Panzazo, un documental muy bien fundamentado, que dio una contestación y lanzó una alerta a lo que Carlos Loret de Mola estaba pretendiendo desacreditar la imagen del magisterio. En tal virtud, Carlos, a lo que estás comentando, yo resalto que nosotros tenemos que mirar y que aprender mucho del pasado. Fíjate bien, Carlos. Ayer te comentaba, y por ahí te mandé de obsequio una réplica del video del programa en el que tuve como invitado, sí, compañero y amigo de la infancia, que hoy es sacerdote legionario de Cristo, hijo del dentista David Jacome, don David Jacome Avendaño. Rafael hizo una reflexión en voz alta y me dio mucho gusto escuchar eso, pero además le dije, oye, qué bien que estás haciendo esa declaración, porque yo la he sostenido. Y cuando ayer la he sostenido, la he venido sosteniendo durante mucho tiempo. Y cuando ayer Rafael dijo esto, estamos viviendo una crisis de valores muy fuerte. Yo le dije, ¿qué declaración tan fuerte estás haciendo, Rafael? Porque él incluso dijo, hay una crisis muy fuerte de vocaciones sacerdotales. La iglesia está teniendo ese gran problema, ¿no? Después del programa nos fuimos platicando sobre eso. Pero el dato preciso que él manejó y que yo lo comparto hoy a nuestro auditorio dijo, es que ahora los estereotipos, se han creado estereotipos de lo que antes las generaciones de nosotros teníamos como modelos a seguir. Él utilizó un término, hemos ido perdiendo la ejemplaridad, que proviene de ejemplos a seguir. Y ambos, él y un servidor, caímos en la cuenta de que cuáles eran nuestros ejemplos de muchas de las generaciones de aquellas épocas, incluyendo la de nosotros, pues el apostolado, porque era así nos referíamos, un verdadero apostolado en el ejercicio de su profesión, de su ministerio, religiosamente hablando, o de su actividad del sacerdote. ¿Cuáles eran las figuras primordiales en la sociedad a las que había que voltear la mirada? El sacerdote, el médico, el profesor, ya ni se diga, ¿eh? El profesor también, los mismos maestros de oficio. Y eso es lo que se ha ido perdiendo. Y ahora nuestros medios de comunicación a las juventudes actuales han ido imponiendo estereotipos, pero marcados y completamente distorsionados por la mercadotecnia. Yo me veo en la necesidad de mencionar un ejemplo que me parece una total distorsión, independientemente de que tenga seguidoras, sobre todo seguidoras y a lo mejor seguidores también, o fans, como se les suele llamar, un tal cantante y como hombre espectáculo al que, si mi memoria no me falla,
su nombre es algo así como Justin Bieber. Se escribe Justin Bieber, Sí, sí, sí. Justin Bieber. Bueno, entonces yo cuando empiezo a ver a este joven, un joven bien parecido, pero lo empiezo a ver de conforme va presentando y va cambiando su vestimenta y se le empieza a ver la piel en distintas partes del cuerpo, con Tatuajes. lleno de Ujú. tatuajes. Entonces yo dije, bueno, quiero ver y me aboqué a eso, a decir, a ver, voy a estar analizando. Yo me fijé una pregunta. ¿Cuál es el mérito de este cantante, de este artista, entre comillas? Y ahí me tienen, investigando, investigando. Fui preguntándole a las jóvenes, a los jóvenes, qué era lo que les atraía, por qué este joven, Justin, estaba ocupando la atención de las generaciones actuales y de los medios de comunicación, la, la mercadotecnia sobre él y todo, hasta que llegó un momento en que los mismos jóvenes me contestaron, nada, me estoy recordando a 3 de ellos, nada. ¿Cómo entonces? ¿Cuál es el mérito de eso? Nada, lo que pasa es que es un joven bonito, pero nos gusta, pero hasta ahí. Pero la distorsión llega a tal grado que luego empezamos a ver los escándalos en torno a su vida personal, que como se acostumbra en la actualidad, esos escándalos les llaman mucho la atención a las generaciones actuales. Y esos escándalos en sus vicios, en las prácticas de sus vicios, como es el caso de este cantante, de este artista, pues eso es el modelo a seguir de los jóvenes. Contestaban los jóvenes, es que nos gusta, ¿no? Es la manipulación, más bien es Sí. la manipulación. Entonces, multiplica este tipo de situaciones, este tipo de casos, a lo que Rafael Jacome ayer en el programa que estuvo como invitado mío, de Conociendo Huatusco, decía, hemos ido perdiendo los verdaderos valores, como las profesiones y oficios en nuestra sociedad de antaño que permitían la cohesión moral, la integridad espiritual y el modelo a seguir en razón de sus atributos dignos de ser imitados. Eso es lo que está sucediendo, mi querido Carlos. Así es, vivimos en un mundo totalmente deprisa, un mundo que ha sido influenciado por la globalización totalmente, en donde pues tenemos que estar al día con la tecnología, con las modas, en este caso con las influencias de la televisión que bombardean a todos los televidentes y de incluso las plataformas digitales también, que son una muy buena opción para que tú puedas enfocarte a lo que tú quieres. Más sin embargo, pues hoy los jóvenes se siguen enfocando por la influencia televisiva, pues tal vez a ese tipo de productos, yo les llamaría productos de plástico, que Así en es. vez de orientar o en vez de dar una cultura enriquecedora, pues es una cultura de plástico desechable. Entonces, desafortunadamente, eso es lo que el reto en el aula, el maestro tiene que tener para transformar precisamente esas mentes y orientarlas hacia pues una verdadera causa que pueda beneficiarlos y sobre todo que logren ellos también en un futuro transformar su contexto, transformar su entorno. Esa es la meta, es el reto que todos los docentes frente a grupo y en todas las escuelas, pues se tiene en México y yo creo que en el resto del mundo. Y Y bueno, por pues hoy eso, vamos. Uh-huh. y por eso seguramente, perdón por la interrupción, pero Sí, por eso seguramente, te lo digo no porque estés aquí tú al frente del programa, pero esto que voy a decir lo digo plenamente seguro, cobra especial valor el programa que estás promoviendo, mi querido Carlos, porque nuestro público, yo quisiera decirle a nuestro público que nos escuche detenidamente, que preste atención a los ejemplos y los recuerdos de aquellos maestros que ya no están con nosotros, cuando les comentemos por qué los estamos recordando si ya no están con nosotros, pues ahí vamos a ver
las cosas que los hacía destacar a ellos. Por eso cobra valor este programa desde mi punto de vista. Perdón que te interrumpí. No, 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 al contrario, es lo que iba yo a comentar, que hoy vamos a platicar, bueno, pues felicidades a todos los maestros en todo el país, a donde nos estén viendo, fuera de Huatusco, pero nos vamos a centrar en la ciudad de Huatusco, Veracruz, en esos maestros que dejaron huella. Antes de iniciar con esta charla, yo quisiera, pues, que disculpen los familiares, los amigos, incluso los exalumnos de algunos maestros que tal vez omitamos, y no es porque los queramos omitir, simplemente porque a lo mejor no nos va a dar tiempo platicar de todas esas enseñanzas de esos grandes seres humanos que decidieron seguir el camino de la vocación a través de la enseñanza para dejar una huella en las personas, en los profesionistas, en los ciudadanos, que algunos están, algunos ya también ya partieron, pero que seguramente contribuyeron al desarrollo intelectual de los huatusqueños en diferentes épocas. Y bueno, pues con mucho cariño para los maestros que nos están viendo y para aquellos que ya no están, mi más profundo reconocimiento en esta noche, porque dejaron una huella y como maestros esa es la parte que nos toca, dejar una pequeña chispa que haga un verdadero incendio de transformación en los corazones de los alumnos. Y bueno, pues yo tuve muy buenos maestros, tuve grandes recuerdos de algunos de ellos con características diferentes, algunos muy buenos, con una didáctica increíble para dar sus clases, otros pues clases no tan increíbles, pero que todos aportaron, pues para formar a toda una generación, la que a mí me tocó, mi generación, para formarme a mí también como persona. Entonces, Daniel, vamos a iniciar, ¿qué te parece? Con uno de los profesores, que ahorita lo vamos a ver aquí en pantalla, que seguramente los amigos que nos vean, pues van a tener muchos recuerdos de él, los huatusqueños tienen muchos muy buenos recuerdos de él, algunos recuerdos controvertidos, algunos polémicos, pero al fin y al cabo son recuerdos. Acá estamos viendo una fotografía de una generación de 1953-1958 de la escuela primaria Adolfo Ruiz Cortines en su 25 aniversario de que ellos habían egresado. En la fotografía se encuentra pues muchos huatusqueños y entre ellos el profesor Baldomero R. Mota, que fue este personaje que está de lentes en la parte del medio. Me gustaría que tú nos platicaras, Daniel. Yo solamente lo conocí porque él era compadre de mi mamá, lo conocí de niño, me regañaba cuando me veía arrastrar los pies o cuando llevaba las agujetas de mis zapatos sueltas, con la voz potente que tenía, amárrate los zapatos, niño. Y pues nada más con ese simple orden, la verdad me daba miedo el maestro, ¿no? No sé, obviamente nunca me dio clases, pero he escuchado muy buenas referencias de todas esas generaciones. No sé si a ti te dio clases, Daniel, que nos pudieras platicar, que nos pudieras decir un poquito sobre el profesor Baldomero R. Mota. Adelante, Daniel. Pues cómo no, claro, Carlos, te agradezco mucho que me permites hablar de uno de mis maestros. Yo tuve la fortuna de contar con maestros que pues generaban todo un gran estilo, ¿no? Más allá de su figura controvertida, el profesor Mota, en su vida personal, que son cosas que no debemos traer a colación, pero vaya, el mérito académico lo tenía. A ver, vamos a irlo recordando. El maestro Baldomero Ramón Mota Benavides, que era su nombre completo. Entiendo que él venía de la región de los Tuxtlas y él vivió aquí con su mamá hasta que él mismo se encargó de cerrarle los ojos cuando su mamá partió de este mundo. Aquí se arraigó sus huellas como profesor de primaria, que es donde él empezó porque era un maestro de escuela normal, egresado de escuela normal. Apuntan aquí donde yo me encuentro, la casa paterna, la casa de todos ustedes frente a la Alameda Agustín Chicuellar,
en la colonia Lira, en la parte de hasta arriba, está la escuela, hoy ya muy cambiada, acabo de pasar por ahí, amplificada la escuela. Que se llamó la Ahí Escuela daba Acatepec, clases. ¿no? Así es, la escuela daba clases el profesor Mota, pero también, a la vez que daba clases ahí, daba clases en la escuela secundaria diurna, doctor Darío Méndez Lima. Ahí también fue famoso por impartir sus clases, y cuando se crea la escuela preparatoria, la escuela de bachilleres de Huatusco, en 1968, pues él pasó a formar parte de la plantilla de docentes. Es un maestro, profesor de primaria que se especializó en lo que se refiere al saber humano, a los conocimientos. Él se especializó en el manejo, en el uso del el español gramatical, en el análisis de nuestro idioma español. Él impartió materias, por ejemplo, español gramatical en la escuela secundaria Dr. Darío Méndez Lima. Mis hermanos lo recuerdan muy bien. En el caso de un servidor en la escuela secundaria, ya no lo tuve como maestro, pero sí lo tuve como maestro en la escuela de bachilleres Huatusco. Él me impartió las siguientes materias: español gramatical, etimologías grecolatinas, literatura mexicana, literatura hispano-mexicana, ¿no? Pues, ¿cuál sería la definición ante esas materias? Pues era una potencia, ¿no? Era de una voz potente, recorría el salón pausadamente y daba una verdadera cátedra de cómo teníamos que aprender a escribir correctamente con las reglas gramaticales, y aparte de ello, a cómo expresarnos. Era un maestro también de la oratoria, la dominaba muy bien. Llegó a ser maestro de ceremonias en certámenes de oratoria, y ahí lucía su gran voz y sobre todo su dicción. Yo siempre dije que si él hubiera vivido y hubiera tenido la oportunidad de estar en el programa de Sopa de Letras de mi querido Jorge Saldaña, pues hubiera hecho un buen papel, porque el programa de Jorge Saldaña de Sopa de Letras, pues tenía esa exigencia, ¿no? De que antes que todo, antes que prevaleciera la cultura general de los invitados, pero un requisito fundamental, pues era precisamente que hiciera una demostración de un dominio del idioma español. Y el maestro Mota, pues fue de tal beneficio la enseñanza que recibimos, de que cuando llegó el momento de emigrar por terminar los estudios de bachillerato aquí en Huatusco y pasar, entonces se había inaugurado el propedéutico, la iniciación universitaria, y a nosotros nos correspondía Córdoba, y a muchos no les agradaba ir a Córdoba porque tenía la fama, pues, de ser uno de los propedéuticos más exigentes en el terreno académico. Las clases se impartían en la SBAO. Así es, en las Y entonces, pues a mí cuando llegó esa situación dije, pues yo sí voy a Córdoba, yo sí voy a hacer mi iniciación universitaria en Córdoba. Ahí estaba dando la materia de español, era un maestro muy exigente, Lalo Jiménez, no sé si vivía en Portín, si me está viendo el maestro, pues, le mando un gran abrazo, pero qué exigente era. Pero en las primeras clases, cuando empezaba a conocernos, los primeros días, me acuerdo que nos fue diciendo, a ver, se van a cada uno va a irse levantando y va a decir su nombre completo, de dónde viene y dónde estudió. Cuando yo dije mi nombre, de dónde venía, dijo, se quedó así, dice, ¿Huatusco? A ver, ¿Huatusco? Sí, vengo de Huatusco. No, ya no digas el otro dato, vienes de la escuela de bachilleres Huatusco, ¿verdad? Sí, maestro, vengo de la escuela de bachilleres Huatusco.
¿Tu maestro es el profesor Mota? ¿Te dio clases el profesor Mota clases? Sí, así es. No, 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 pues perfecto, mis respetos. Así dijo, mis respetos. Entonces vienes bien preparado. Y bueno, conforme se fue desarrollando el curso de español gramatical con el maestro Eduardo Jiménez, pues creo que no hicimos un mal papel. No hicimos un mal papel porque el maestro Mota exigía, estrictamente exigía que escribiéramos correctamente, pero también cuando nos daba la literatura, nos hacía enamorarnos de la literatura, en el entendido de que la literatura no solamente es narrar bien hechos basados en la imaginación, pero sin desconectarse de la realidad cotidiana o significativa, sino que la literatura también es un embelezo, un sentido estético, cuando la imaginación circunda en nuestro proceso mental y luego, como consecuencia lógica, es llevada al cuaderno, al escrito, a las rayas que nos exigen esas rayas y esa hoja rayada, pero en blanco, nos exigen llenarla con nuestro propio tintero. Ahí ya lo estoy recordando, la forma en cómo se expresaba y nos valoraba el estudio, el profesor Mota. Tengo en mi haber, habrá la oportunidad, ya que tengamos, Carlos, tengo la fortuna de contar con su tesis. Yo me acuerdo que, y este dato lo quiero compartir, yo me acuerdo que él se pavoneaba, que iba recorriendo las filas y se pavoneaba de su conocimiento poético literario, le fascinaba la poesía. Hubo varias veces momentos en los que, al presumir de su conocimiento literario y poético, nos hacía una explicación de qué importante era valorar la existencia humana, estar sabedores de que cada instante que vivimos, desde que hacemos acto de presencia en esta vida terrenal, debemos abrevar, abrazar, asirnos a esa realidad existencial, pero sumada y reforzada con el conocimiento que vamos adquiriendo en las aulas y con la vida misma. Y es entonces cuando él decía con su voz, expresaba y exclamaba con su voz potente, como decía, porque así era la voz de él, como bien decía el poeta español, detente, coma, minuto, coma, eres tan bello, punto final, signo de admiración que termina, porque había iniciado con la misma admiración que comienza esta expresión. Varias veces dijo eso. Entonces yo me quedaba pensando, bueno, pero ¿por qué dice eso de detente, minuto, eres tan bello? Pues ahí me tienen, que dejé la preparatoria, me fui a la universidad, me puse a investigar y pues resulta que el autor de esa, ¿cuál no sería mi sorpresa? Que el autor de esa expresión, de esa sentencia literaria, era ni más ni menos que Federico García Lorca. Y al darme cuenta de que Federico García Lorca era el autor, pues ahí me tienen pues analizando y profundizando Investigando. sobre la vida y la obra de este gran escritor español. Y llegó un momento que ya lo platicaré cuando dediquemos más este espacio a este tema y a él, al profesor Mota, a analizarlo en persona completamente. Llegó a mis manos, por circunstancias de la vida, la tesis profesional del profesor Baldomero R. Mota, así como lo estamos oyendo.
llegó a mis manos la tesis profesional. ¿La tienes, Daniel? ¿La Y, tienes todavía sí, en claro, poder? Ah, claro, qué bien, qué bien. la tengo, y entonces, pues hasta me temblaban las manos cuando me hicieron llegar la tesis, y empiezo a revisar, y uno de los títulos de esta tesis dice así: detente, minuto, eres tan bello, y luego inmediatamente viene acompañado por un subtítulo que dice: análisis gramatical y literario de la obra granadina de Federico García Lorca. Esa es Wow, la tesis de Baldomero Motta. uno de los grandes escritores, poetas que ha dado la generación del 27, precisamente, Federico García Lorca, mi Sí, estimado Daniel. Luis así. Luigi Rodríguez dice: saludos, buenas noches, licenciado Daniel, profesor Carlos, gracias por vernos, Luigi. Arturo Lara Gracias. Rodríguez de Córdoba dice: presente, saludos, muchas gracias, Arturo. Dice: el haber tenido un maestro de literatura que influya en el hábito de la lectura es un verdadero tesoro porque te marca de por vida. Ese es el comentario de mi buen amigo y hermano Arturo Lara Rodríguez, aquí en la ciudad de Córdoba. Eh, Daniel, yo uno de los profesores que recuerdo y que tuve la dicha de contar, así como tú en este caso, en el caso de la literatura, yo en la preparatoria, obviamente en la primaria y secundaria tuve muy buenos maestros, a todos les mando un saludo bien grande. En la secundaria le mando saludos a la maestra Raquel, que también siempre nos está viendo. Muchas gracias, maestra, por todo esa Saludos. enseñanza que a nivel secundaria me dio al profesor Domingo Villafuerte, que también ya es retirado del magisterio. Un saludo bien grande. Recuerdo a mi maestro Antíoco Sánchez Muñoz, que en paz descanse, que en ese tiempo en la telesecundaria Ernesto García Cabral me dieron clases, fueron los 3 maestros que tuve en telesecundaria, y obviamente tuve amistad también con los demás maestros de los diferentes grados. Pero alguien que quiero resaltar en esta noche es al doctor Oseas Camarillo López, que me dio en la Escuela de Bachilleres Huatusco Química, y que desafortunadamente, y digo desafortunadamente porque pues cuando estás joven no piensas, no analizas, estás en la adolescencia, adoleces del razonamiento de un adulto, y te estás preparando precisamente para esa edad adulta, para la juventud. Y bueno, pues es una etapa muy difícil para muchos individuos, en este caso para mí lo fue, y tuve la desdicha de reprobar esa materia de química, química inorgánica y posteriormente química orgánica también, las dos me las llevé con el doctor Oseas. El doctor Oseas tenía una particularidad, porque yo sé que muchas personas que ahorita nos están viendo y química, una materia tan fácil, no, espérate tantito. El doctor Oseas no llevaba los libros de texto. Él te daba el conocimiento prácticamente desde el principio, no te ponía examen en todo el bimestre, o trimestre, no, bimestre, en todo el ciclo más bien, porque no eran bimestres, era todo el ciclo, y ahorita pueden decir, ¿cómo? Si no te ponía exámenes, ¿cómo es que reprobaste? Bueno, su examen era al final nada más, era un examen de 150 preguntas o 180 preguntas, en donde te ponía, yo creo que un 20% de teoría y un 80% de práctica en fórmulas. Entonces, te preguntaba sobre los óxidos, sobre los anhídridos, sobre los ácidos, te preguntaba, y tenías que hacer una larga cadena de la química orgánica sobre el etileno, el metil, el etil y todo eso. Y bueno, pues desafortunadamente tuve la amarga experiencia de haber reprobado por él, pero me sirvió, Daniel, me sirvió porque me puse como meta pasarle el examen, y me junté con algunos amigos, lo recuerdo, que íbamos a clases particulares con una de sus mejores alumnas,
Sapida Grajales, no recuerdo ahorita el nombre de la maestra, nos dio y le pasé el examen con 8. Me sirvió tanto, Daniel, que hoy en día en mi labor, en el aula, en mi labor de maestro, sigo aplicando esos conocimientos que el doctor Oseas Camarillo dejó en mi mente, dejó marcada esa huella, que no fui su mejor alumno, pero creo que aprendí demasiado y hoy lo comparto con mis alumnos. Obviamente me costó un año el haber reprobado con él y volver a presentar esos exámenes, pasarlo con 8 el examen, pero aprendí. Yo creo que esa es una labor importante que los maestros antes tenían. ¿Por qué digo antes? Tristemente porque hoy las políticas educativas han cambiado. Hoy desafortunadamente el docente ya no puede reprobar prácticamente ya está siendo obligado a pasar a los alumnos. Entonces, esa es una situación pues que es difícil porque la imagen del maestro hoy desafortunadamente, ya no es la misma que hace 50 años, ya no es la misma que hace 40 años incluso, o 30 años, y hoy es muy difícil que a los chavos se les haga fácil decir, pues me tiene que pasar. Y desafortunadamente la SEP en este caso esté respaldando pues esa situación, no propiamente porque la tenga que respaldar, sino porque son órdenes, son acuerdos, son políticas que marca la OCDE a nivel mundial y que México ha entrado en el tratado, lo que antes conocíamos como el Tratado de Libre Comercio. Desde ahí inicia toda esta influencia de la OCDE para que México, Estados Unidos, Canadá, y yo creo que ya a nivel mundial, pues tengan esa política y que desafortunadamente, bueno, pues hoy el reto es mayor en las aulas. Pero hoy quería recordar a mi gran maestro, al doctor Oseas Camarillo, Daniel. Mira, Carlos, tocas otro aspecto, me retas con lo que acabas de decir a otra cosa que yo quiero expresar. ¿Qué era lo que sucedía? ¿Por qué estamos tan nostálgicos por aquella generación de maestros? Lo que está sucediendo desde mi punto de vista en la actualidad con el magisterio es algo similar a lo que hemos dicho tú y yo aquí en los programas y sobre todo en los programas de análisis, cuando hemos tocado el aspecto de la Iglesia Católica y sus sacerdotes. Es decir, ¿qué hemos dicho de los sacerdotes? Que los tienen convertidos ahora, porque también por eso hay esa crisis en la Iglesia Católica de sus sacerdotes, los tienen convertidos en burócratas y en administrativos. Bueno, en el magisterio está sucediendo ahora lo siguiente, ¿no? Hay un padecimiento de programitis, así le llaman. O sea, la mayor parte del tiempo tú ves a los maestros ansiosos, conflictuados en su estado de ánimo, porque tienen que llenar muchos formatos, y ahí están pegados a las computadoras, en los cibers, haciendo fila para que le revisen sus estadísticas. Esa es su gran preocupación del magisterio. Se ha burocratizado la enseñanza, Daniel. Se ha burocratizado, exactamente, se ha burocratizado la enseñanza. ¿Y qué sucedía con aquellos maestros de aquella época? Pues que había sí una especie de apostolado, porque en primer término era una época en que quienes incursionaban en la educación, en su mayoría, fíjense bien lo que voy a decir, incursionaban en la mayoría, eran maestros universitarios. Esa era una de las cosas. A ver, va una experiencia que yo la viví y que ahí me explica lo que está sucediendo en la actualidad. En el caso de la escuela secundaria y en el caso de las preparatorias, aquí en Huatusco, la generación mía y quienes me precedieron, resulta que lo que hoy es la Dirección General de Bachillerato, en aquellos momentos surgió
desprendida de la universidad, porque primero formó parte lo que hoy conocemos como el nivel de educación media superior y superior, formaba parte de la Universidad Veracruzana, era un departamento de bachillerato en la Universidad Veracruzana. La Dirección General de Enseñanza Media, cuando se separa el bachillerato de la Universidad Veracruzana, se crea la Dirección General de Enseñanza Media, año 1968, con decreto de primero el gobernador Fernando López Arias y después el gobernador Rafael Murillo Vidal, del cual va a salir la Ley Orgánica de Enseñanza Media del Estado de Veracruz. Oye, Carlos, y fíjate lo que sucedía. Le tenían que ofrecer horas, así horas a los maestros, a los profesionistas, para que impartieran sus clases a las juventudes de aquel tiempo. Y es entonces como aparecieron en la enseñanza media, en la experiencia de la enseñanza media, médicos dando clases, abogados, químicos, físicos, etcétera, etcétera. Sacerdotes, también te puedo decir de sacerdotes que daban clases en las preparatorias. Pero aquí viene la parte interesante. Esos profesionistas, cuando entraron a dar clases en lo que hoy es el sistema o subsistema de educación media superior y superior versus secundaria y bachillerato, tenían sus profesiones, primero cedían sus tiempos a las instituciones de educación media y superior, primero gratuitamente, porque estaba un proceso de oficialización, que tardó un proceso de oficialización en las escuelas secundarias y preparatorias. Entonces era como un desprendimiento, ahí viene la parte doblemente interesante, un desprendimiento que hacían para impartir su enseñanza que dominaban. Es el caso, me van a perdonar el ejemplo que voy a dar, pero ahora que se enteraron que platiqué del programa de hoy, ahí 4 amistades me dijeron, oye, tienes que recordar a tu padre. Y me dijeron esas 4 personas, tienes que dedicarle un programa. Fíjense qué situación, ¿verdad? Para mí. Y me dicen, es que no has hablado de tu padre, del doctor Marco Vinicio Méndez César. Sí. Bueno, pues efectivamente, no lo he hecho. Pero, a ver, va una pequeña cápsula de él, porque fue mi maestro. Pero adelante, Daniel, adelante. Yo creo que es la fecha propicia para hacerlo. Entonces, gracias, Carlos. Entonces, mi amor por la historia, pues se la debo a él. Obviamente teniendo como modelo al abuelo, al doctor Darío Méndez Lima, pero mi padre era una persona que, aparte de ser médico de profesión, había hecho estudios paralelos de filosofía y de historia. Y eso le permitió que cuando se crea la Escuela de Bachilleres Huatusco, él formara parte de la primera plantilla de maestros que no cobraban. Él, impartiendo la materia de filosofía, fue mi maestro de filosofía en la Bachilleres Huatusco. En la secundaria, también él formó parte, aparte de ser director de ambas instituciones, diurna y nocturna, pero también era de esos maestros que no cobraban, porque mucho tiempo les daban ahí como primero gratuitamente, y luego una nómina así improvisada de una cantidad risible y simbólica, que se la podían gastar hasta en la compra de un chicle, así a ese extremo. En la secundaria, él fue mi maestro en primer año de Historia Universal. Llevábamos un libro que se llamaba Mi Historia Universal, de Humberto Bartoli, editorial Trillas. En segundo año, cuando pasamos a segundo año, llevábamos el curso de Historia de México, y ahí recuerdo un sendo libro de historia, se llamaba Historia Patria, del profesor Víctor Hugo Bolaños Martínez, todavía hasta hace poco, otro de los maestros que habría que hablar de él, y con mucho gusto lo haría. Ese era uno de los libros que teníamos que consultar, y el otro de Síntesis Histórica de México, de Ciro González Blacayer.
también gran libro. En tercer año de secundaria, el libro y curso a la vez de Historia Contemporánea de México, de Porfirio Arredondo Muñoz Ledo. Bueno, pues he tenido la fortuna de escuchar quienes lo recuerdan y quienes me siguen presionando de que tienes que dedicarle un programa profesamente a tu papá. Lo recuerdan como un hombre al que a la hora de impartir la materia de historia, dicen ellos que se quedaban así sorprendidos de la forma, la manera de narrar los hechos históricos. Se les ha quedado grabado la forma en cómo describía las guerras púnicas, por ejemplo, en el curso de Historia Universal. Y sí, efectivamente, cuando esos paisanos de generaciones que me han precedido lo siguen recordando como un hombre erudito en el manejo de la historia, pues, ¿qué te puedo decir yo como hijo? Que lo tenía yo aquí en la casa, con las bibliotecas del abuelo, la biblioteca de aquí de la casa paterna, los libros que fue conformando, las pláticas que siguieron después de la clase en el salón, en el aula. Era un hombre, Carlos, que pues a la hora de, a ver, va una gesticulación, a la hora de estar exponiendo las guerras púnicas, no deja de hablar y lentamente uno de sus manos se la lleva a la bolsa de su saco porque generalmente, además, ahí está otra cosa, todo el tiempo se presentaba de traje. Entonces, con una La mano, imagen, sí. sin dejar de hablar, lentamente sacaba de esa mano y de esa bolsa, sujetando la cajetilla de cigarros, y luego con la otra, lentamente, haciendo sus pausas, sin dejar de hablar, extraía el cigarro de la cajetilla, con minuciosidad depositaba la cajetilla sobre la parte frontal del escritorio, y la hilaridad, a veces salpicada de anécdotas por aquello que le inspiraba el tema que estaba desarrollando, no lo hacía perder su cordura porque provocaba esa hilaridad y esa sonrisa que esbozaba apenas de acuerdo con el tono entrebajo de su voz y su rostro impávido, que mandaba como mensaje que su mente estaba interiorizada en ese tema. Y de repente un cerillo aparecía en la otra mano y ya parecía que lo iba a encender, y el cigarro aquí estaba acariciando los labios, las comisuras de su boca, pero luego era tal el interés y el apasionamiento que lo obligaba a detenerse para hacer énfasis en un comentario que ahí se requería detenerse, y aunque parecía que se iba a caer el cigarro, no, con la otra mano lo sujetaba y explicaba aquello que consideraba pertinente, para luego una vez más unir el cerillo con el cigarro y al terminar la exposición, entonces sí proceder a encender. Wow. Esa es la impresión que tengo de él dando las clases. Hoy, por cierto, 14 de febrero, se están cumpliendo Mayo, años. estamos en mayo. 14 de mayo, hoy que es 14 de mayo, se están cumpliendo años de su vida, en su paso que tuvo por este tiempo y espacio limitado. Si mi padre viviera, tendría en estos momentos 103 años, estaría cumpliendo 103 años. Y él festejaba, eran 2 fechas las que festejaba. El 14 de mayo, como hoy, que era su cumpleaños, con una gran comida que hacía en la escuela secundaria, siendo director él, pagando esa comida de su bolsillo,
dinero de su bolsillo que lo había logrado con esfuerzo en su consulta médica, no de su sueldo de la escuela. Hacía una gran comida, invitaba a todo el personal de intendencia, administrativo, los docentes, ya ni se diga, y los observaba cuando estaban comiendo los compañeros maestros y él estaba extasiado viendo esa comida, viendo el bienestar que generaban los maestros, el convivio de este día, del 14 de mayo, que no de febrero, perdón por lo que dije, 14 de mayo. Y ya el 15 de mayo, al otro día, agarraba y se dirigía a mi madre y decía, dama, porque así le contestaba, y se dirigía a mi madre, dama, prepara a mis hijos, vamos a salir a comer, vamos a ir al puerto de Veracruz, a un buen restaurante, para que ellos disfruten, saboreen la comida de los productos del mar. Era un hombre que se entregaba, que vivía con intensidad el magisterio, a grado tal de que cuando le toca porque el destino así lo quiso, encabezar la comisión, porque ya no podía detenerse más la construcción del hoy edificio de la Escuela Secundaria Diurna Doctor Darío Méndez Lima, él no dudó un solo momento en encabezar esa comisión, y vaya que si lo desgastó física, anímicamente, emocionalmente, económicamente, pero cuando vio realizada la construcción de lo que hoy es la escuela secundaria, momentos previos, horas previas a que cuando ya están todas las comitivas para recibir al gobernador Agustín Acosta Lagunes, que va a inaugurar este nuevo edificio de la escuela secundaria diurna Doctor Darío Méndez Lima, de repente todos empezaron a preguntar, ¿dónde está el doctor Vinicio? ¿Dónde? No lo vemos. Ya va a llegar el gobernador, hasta que alguien por allí dijo, miren dónde está. Andaba trepado en los techos de la escuela secundaria, haciendo un recorrido, y me acuerdo que Tulio Méndez, mi primo, dijo, miren, parece un chamaco con juguete nuevo, juguetito nuevo, ¿dónde te pondré? Este es el recuerdo de mi padre. Muchas felicidades, Daniel, por ese recuerdo y sobre todo también por esas generaciones que fueron marcadas por las enseñanzas de tu señor padre. Y es que Gracias. el papel del docente es muy complejo, es bonito, es muy noble, pero también muy estresante. A tal grado, amigos del auditorio, y sobre todo para todas aquellas personas con mucho respeto que nos critican al gremio magisterial, quiero decirle que muchos docentes, muchos maestros, muchas maestras, desafortunadamente se han enfermado y pues han llegado a fallecer incluso por enfermedades que fueron complicaciones generadas por el estrés en las escuelas. Me he enterado de compañeros que se les ha desarrollado la diabetes, compañeros que han tenido diversa índole de enfermedades que se desarrollaron precisamente por esa labor y que tristemente la sociedad hoy los malvé, tristemente la sociedad hoy los critica. Y hoy quiero enviarle, Daniel, aprovechando el poco tiempo ya que nos queda, un saludo a mi sobrina Almadelia Landa Nexle, porque hoy está cumpliendo 36 años de vida, pero a ella desafortunadamente se le desarrolló la enfermedad de Guillain-Barré, producto precisamente de ese esfuerzo que ella hace o que ella hizo en su labor docente. Ella trabajó en la Universidad Politécnica de Huatusco y desafortunadamente hace unos meses se le desarrolló esta enfermedad de la cual ya se está recuperando muy pausadamente. Y así como ella, muchos compañeros maestros me han comentado, bueno, pues es que yo tengo diabetes o sufrí un infarto o se me fue la boca chueca, precisamente por el estrés que me genera este empleo, ¿sí? Y no es que ellos se quejen y no es que ellos lo anden pregonando, porque al fin y al cabo hay algo más poderoso que esas enfermedades,
de los cuales ellos se enfrentan, y qué es la vocación, y qué es el amor al magisterio y sobre todo el amor a la enseñanza. Entonces, mis respetos para todos y cada uno de mis compañeros maestros que desafortunadamente han tenido que combatir con las enfermedades para llevar un poquito de conocimiento, un poquito de luz a tantas y tantas generaciones que bien lo necesitan, porque en este mundo que vivimos, bueno, pues la oscuridad de la ignorancia es la que más abunda, y el papel del docente pues es ser portador de esa luz, así como Prometeo llevó el fuego a los seres humanos según los griegos. Ahora también los profesores llevan ese fuego del conocimiento a los alumnos, mi estimado Daniel. Y como lo dije al principio del programa, nos iba a faltar tiempo. Hoy quiero enviarle un saludo a todos los docentes, a la familia Colorado allá en Huatusco, Veracruz, a la maestra Matilde, a mi buen amigo Gerardo Colorado, en su papel relevante en Huatusco, promoviendo la cultura a través de Chantolo. Pues muchas felicidades a todos y cada uno de ellos. Dice Raúl Cruz Nieto: hola amigos, llegando de una serenata, saludos a mis amigos, el profesor Dani y al licenciado Carlos, muchas gracias. Irra Marcos Higuera, saludos al licenciado Daniel y a ti, Carlos, muy buenos recuerdos de los maestros. Por favor, coméntenle el doctor Luis Vega, como no, el famoso doctor Luis Vega y Gómez, como profesor, enhorabuena, claro que sí. El doctor Luis Vega, yo nunca me dio clases, Daniel, pero recuerdo que apenas veían en la Bachilleres Huatusco que iba llegando el coche, los alumnos corrían y tenían ya que estar sentados, porque si no, era muy estricto, me decían sus alumnos del doctor Luis Vega. ¿Te dio clases a ti alguna vez, Daniel? Claro, además fue mi maestro y amigo hasta el último momento de su vida. ¿Cómo no recordarlo? Cuando llegaba, aparecía en un Jeep gris que tenía. Antes tuvo un Jeep rock, pero cuando llegaba en su Jeep gris, siempre también intachable, con su traje negro. Sobre todo usaba traje negro o un traje gris, los zapatos muy bien boleados. Bueno, pues él era un erudito en la materia. Él fue mi maestro en segundo año de secundaria con biología segundo curso. Y en él nos empezó, yo lo voy a resumir así. ¿Qué le debemos al doctor Luis Vega y Gómez, aparte de su erudición, de su gran conocimiento, con esa biblioteca impresionante a la que tuve acceso afortunadamente varias veces, porque él me lo permitió, tomándonos un café, comiendo unas galletas, haciendo en todo momento una disertación de lo que surgía en la plática? Bueno, una de las cosas que le tenemos que agradecer al doctor Luis Vega, quienes fuimos sus alumnos, es de que la exigencia, la demasiada exigencia, casi militarizada de sus clases, y sobre todo en el desarrollo de los contenidos, es de que él nos iba ya preparando, nos iba advirtiendo de lo que nos esperaba cuando ingresáramos a la universidad, hacer los estudios de universidad, llenar el pizarrón con sus cuadros sinópticos que por primera vez aparecieron, los cuadros sinópticos en su escritura a través del pizarrón, ver por primera vez los esquemas, observar por primera vez y escuchar las explicaciones de toda esa simbología. Era el estarnos preparándonos para decirnos, para advertirnos que los estudios universitarios que se avecinaban en nuestra formación no iban a ser una perita en dulce, sino que requerían una formación con mayor exigencia. Eso era el doctor Luis Vega y Gómez. Muy bien. Dice Israel Cruz Nieto: saludos y muchas felicidades, mi profe Dani, serenatas para el Día del Profesor, maestros, Dios los cuide por tantas enseñanzas. Gracias a Israel y gracias a Marcos también por el comentario, gracias. Pues en la Bachilleres Huatusco tuve muy buenos maestros. Le mando un saludo a mi buen amigo José Luis Chicuellar, el famoso maestro Willy, cariñosamente, así le decíamos sus exalumnos, en aquel tiempo sus alumnos, allá por los años 80. Un abrazo, mi estimado Willy, si nos estás viendo.
Te recuerdo con mucho cariño a la doctora Toriz, también clases muy interesantes que me dio en la materia de ciencias sociales, lo recuerdo muy bien, al licenciado José Luis Charres, que también me dio la materia de legislación laboral en la preparatoria, en Bachilleres Huatusco, a Telésforo también, un saludo bien grande si por ahí nos está viendo. Y en la bachilleres Francisco J. Mújica. ¿Por qué 2 bachilleratos, Carlitos? Bueno, pues porque ya vuelvo a decirlo, mi adolescencia fue un poquito complicada, medio burro, y tuve que hacer en 2 bachilleratos, terminar la preparatoria, los estudios de preparatoria, y uno de los causantes responsables que yo volviera a retornar los estudios es el licenciado Daniel Méndez Vivanco, a quien yo le doy las gracias. De verdad, Daniel, nunca me voy a cansar de agradecer ese gesto que tuviste, porque ya ninguna preparatoria me quería dar la oportunidad, porque ya había rebasado la edad, supuestamente, por un año que se había pasado, ya había rebasado la edad, y ya me mandaban a estudiar en el sistema abierto, y pues tú me abriste las puertas de la bachilleres Francisco J. Mújica, lo recuerdo muy bien, nunca lo voy a olvidar, Daniel, porque eso marcó mi vida, de verdad, eso marcó mi vida, le eché muchas ganas ya cuando estuve en la Mújica, y cómo no recordar con mucho cariño, aparte de ti, Daniel, a mi buen amigo, que en paz descanse, Miguel Alejandro Palacios, que me dio clases también en la bachilleres Huatusco y que fue uno de los mejores alumnos que tuvo el doctor Oseas Camarillo. Era un alumno de 10, tengo entendido, y que llevó todo ese conocimiento a la escuela Francisco J. Mújica. Donde quiera que estés, mi estimado Miguel, un abrazo, y yo sé que le he pedido mucha ayuda cuando se me complica a veces dar, sobre todo matemáticas, le digo, ¿sabes qué, Miguel? Échame la mano, y parece obra de magia, la mente se empieza a aclarar y empiezo a sacar las ecuaciones y empiezo a explicar a mis alumnos de telesecundaria, quienes también les mando un saludo, muchos de ellos ven el programa. Y pues también cómo no recordar la amistad tan grande con el ingeniero Andrés Mirón. Andrés, te quiero mucho, muchas gracias por todo lo que me enseñaste en tu materia en la preparatoria de electrónica, esos motores que nos enseñaste a hacer, todos esos proyectos, aún los recuerdo, no guardé las notas, pero recuerdo muy bien, y sobre todo la amistad, Daniel, que tuve con los maestros. Yo fui un alumno que trató siempre de hacer amistad, y a alguien a quien sigo considerando mi sensei, mi gran orientador hasta la fecha es el licenciado Miguel Ángel Rodríguez, a quien le mando un saludo y un abrazo. Miguel, también te quiero mucho, muchas gracias por todas tus enseñanzas, por todas esas pláticas, por todos esos desvelos y por toda la tolerancia que tuviste que aguantar conmigo como estudiante y a lo mejor también hasta como amigo. Muchas gracias por todo eso que me enseñaste, Miguel. Se me está haciendo un nudo en la garganta, Daniel, porque se me están viniendo a la mente muchos recuerdos de mucha gente que llevo en el corazón. Bueno, mientras se te pasa ese nudo en la garganta, yo quisiera recordar también, los que voy a mencionar son maestros que dejaron pues una honda huella en la formación de un servidor. Son maestros a los que yo les presté mucha atención y pues la enseñanza que me impartieron, pues considero que la aproveché al máximo. Estoy recordando al profesor Miguel Tejeda Lozada, ¿no?, que daba español en secundaria, muy entregado, muy puntual, muy dedicado. El profesor Javier Baroja Solís con la materia de, nos impartió varias materias, geografía física y humana, la materia de psicología, de antropología, de sociología, la maestra Celeste Castillo Moreno, la Chata Castillo Moreno, así era conocida como la Chata Castillo, con la geografía, que nadie daba geografía, perdónenme que lo tengo que decir, nadie daba geografía como ella, porque ella había hecho la especialidad de geografía en la escuela normal. La profesora Matilde Colorado, que lo he dicho, con la impartición de la materia Historia del Arte, Educación Cívica, el ingeniero Miguel Montalvo dando matemáticas en bachilleres Huatusco, un extraordinario maestro de matemáticas, para mí un extraordinario maestro de matemáticas, el ingeniero José González, casado con Eva Ochoa,
Evita, que trabajaba en esos momentos en Teléfonos de México, oficina que estaba por ahí donde ahora están las tiendas de Electra, por ahí estaba la oficina de Teléfonos de México. Era impresionante las clases de matemáticas del ingeniero José González, el profesor Bruno Nagel, que me impartió el taller de dibujo técnico. Sí, cómo no. Estoy recordando también a este maestro que nos impartía, era un maestro que daba danza. No, ya nunca lo volví a ver. Cepeda, Ignacio Cepeda, ¿no? Era un buen maestro sobre la danza folclórica, que entregado, entiendo que venía de Jalapa, pero también Al la profesor lista es tan... Perechín, me están diciendo acá, al profesor Perechín, dice a Miguel Alejandro Palacios y a Perechí. Sí, Perechí fue prefecto en la escuela secundaria nocturna, doctor Darío Méndez Lima, fue maestro de biología también, y obviamente como profesor de primaria también daba clases en la escuela primaria. Bueno, en el caso mío, ya estoy hablando de la escuela primaria, pues yo provengo de una escuela confesional destacada en Huatusco. Los 2 primeros años de la Escuela Corregidora de Querétaro, donde conocí a la madre Jovita Lara Estrada, Wow. maestra de matemáticas, Wow. gran maestra de matemáticas, al profesor Manuel Doblado, que tocaba el piano para los actos cívicos, para los bailables, gran maestro también, su esposa, la profesora Angelina, la profesora Epifanía López Ibarra, Sí. también gran maestra. Y luego, cuando en tercer año se va la madre Jovita Lara Estrada y llegan las hermanas religiosas de la Orden Teresitas, de Teresa de Lisieux, pues también a todas ellas, a María Muñoz García, a Amparo Gómez, a Ernestina Gómez, a Raquel Méndez Belver, ¿no? ¿Qué recuerdos? Los maestros en la universidad, ¿no? Los maestros en la Ah, universidad, también. tuve Sí. maestros en la universidad destacadísimos, el maestro Marcelo Ramírez, por ejemplo, Elvia Dolores Castillo, Dolores Martínez Amilpa. No, es una lista muy grande, Así y es. sobre No todo aquí no está la alcanzaría el programa. formación, No aquí alcanzaría el está la programa, formación, Daniel. No alcanzaría ¿no? el programa para nombrarlos a todos mis maestros que tuve en la escuela primaria Juana de Asbaje, tanto matutina como vespertina. Les mando un saludo bien grande. Eh, allá a la escuela telesecundaria Ernesto García Cabral, repito, y por supuesto a la Francisco J. Mújica en Bachilleres Huatusco. Grandes recuerdos, grandes generaciones, algunos buenos ciudadanos, otros profesionistas, continuaron sus estudios académicos y hoy también algunos de ellos docentes. Felicidades a todos y cada uno de ellos, a mi amiga Dulce Estela García Jacome, le mando un abrazo bien grande. Dulce, que te la pases muy bien, toda tu familia, que también es maestros y maestras que han decidido tomar esta carrera. Pues muchas felicidades el día de hoy. Daniel, ya nos vamos, el tiempo no nos alcanzó, hay muchos maestros que nos hubiera gustado nombrarlos, más sin embargo, así es el tiempo, no nos alcanza. Ya para concluir, Daniel. Pues fíjate bien cómo voy a concluir. En alguna ocasión, y a partir de esa ocasión, 2 ocasiones más, ocurrió este incidente, que yo creo que ella, que ya no está aquí en este mundo, pero se dio cuenta después de esos 2 incidentes más en que empezó a hacerme ese comentario, y se dio cuenta que me molestaba. Pues ya no me lo volvió a decir. Mi prima, me estoy refiriendo a mi prima hermana Lourdes García, que trabajó muchos años en la oficina del agua potable, una prima muy querida, pero también hay que tomar en cuenta que era difícil en su estado de ánimo, en su carácter. La Me recuerdo, la acuerdo recuerdo. y me acuerdo que en una ocasión, pues tú has visto, en estos momentos me ven unos lentes que son así como cuadraditos, pero la mayor parte de las personas que me ven recordarán que casi siempre ando con unos lentes circulares que utilizo para mirar lejos y para leer de lejos.
estos lentes los utilizo para ver de cerca aquí en el dispositivo, por eso me quito los otros lentes, pero en una ocasión me la topo de frente y se me queda viendo porque hablaba así y me dijo, oye, ven Daniel, ven para acá. ¿Desde cuándo que te quiero expresar esto? A ver, dime, ¿qué te quieres parecer a Papito? Hizo la voz así, ¿qué te quieres parecer a Papito? Papito era mi abuelo, el doctor Darío Méndez Lima. Toda la familia siempre le dijo como cariño así, Papito. Y entonces yo me quedé observándola y dije, perdón, ¿qué dijiste? ¿Qué te quieres parecer a Papito? ¿Por eso usas esos lentes? Entonces la contestación que le di, mira, no me quiero parecer a Papito ni me parezco a él, porque para parecerme a Papito tengo una distancia enorme, me falta mucho, hay una distancia enorme para poder llegarle. Es un gusto personal el que tengo en este estilo de lentes. Pero si tú me estás diciendo con esto y tienes el afán de molestarme, yo lo tomo como algo satisfactorio, porque si lo estás comparando a él y dándome a entender que yo me quiero parecer a él, pues sí me gustaría parecerme a él, porque ha sido mi modelo a seguir. Tengo un abuelo que mira, como una losa, me pesa, porque es un reto que me he impuesto también para tratar de parecerme así en un ápice a él. ¿Cuánto daría yo ser como él? Las 2 veces siguientes me lo dijo, pero ya en un tono más suave. Le dije, te acepto lo de Papito, porque Papito era él como cariño de todos nosotros. No te acepto que me digas en tono burlón, pero algo que te debes quedar bien claro es esto, que Darío Méndez Lima es y ha sido mi modelo a seguir. Marco Vinicio Méndez César es y ha sido mi modelo a seguir. Claro. Eso es lo que tenemos que hacer todos, tener Claro. un modelo a seguir para que podamos crecer espiritualmente, psicológicamente y académicamente. Esa sería mi conclusión. Así es, y yo también quiero concluir con los amigos docentes, sobre todo las nuevas generaciones, seamos agentes de cambio y no piedras que obstaculicen que los alumnos lleguen a cumplir sus sueños, a cumplir sus metas. Seamos motivadores, porque de verdad, Daniel, así como tuve maestros buenos, hoy los festejo a esos maestros que no fueron tan buenos y que obstaculizaron mi camino. Desafortunadamente los tuve y yo creo que todos los tuvimos, hay que reconocerlo. Entonces, motivar al alumno es muy importante. Por eso, lo que dije y que siempre voy a reconocer, esa gran mano amiga que me tendiste, Daniel, para continuar mis estudios y que yo admiro mucho eso, esa gran mano amiga de maestros que tienden al joven, a la joven, al niño, a la niña, para que descubra, para que siga, continúe y llegue a ser una persona de provecho, un profesionista o un buen ciudadano. Eso no hay cómo pagarlo. Por eso mi reconocimiento y mi admiración a los profesores y bueno, pues mi sugerencia para las nuevas generaciones de docentes. Hay que motivar, hay que orientar y sobre todo, pues dar el 1000 o más del 1000. Muchas felicidades a todos mis compañeros, colegas. Gracias, Carlos. Gracias, Carlos, por el mejor regalo que me has dado en vísperas del Día del Maestro, es tu comentario. Gracias. Muchas gracias, Daniel. Y pues felicidades a todos mis compañeros, colegas, administrativos también, a quien, pues vaya, les guardo un gran recuerdo. En Campo Grande, allá en Iztac, en donde da clases, allá en Álamo, cerca de Tuxpan, aquí en Córdoba, en las 2 secundarias en donde he servido. Bueno, pues muchas felicidades a cada uno de ellos. No los nombro porque es una lista interminable, pero todas las escuelas en donde he
también colaborado, pues muchas felicidades, y a todos los maestros y amigos que nos están viendo. Muchas gracias, buenas noches, pásenla bonito, muchas gracias. Muchas gracias. Nos veremos el próximo sábado para seguir charlando de historia y mitos.